enfermedad más grave. Enfermedades silenciosas. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Patita. Oye, sí, estábamos hablando. Lamentablemente justamente falleció una persona que yo conocía, muy joven, este año, a raíz de una enfermedad silenciosa. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Las enfermedades silenciosas, como dice su nombre, son a veces que no las logramos detectar y no sabemos que las tenemos. Y eso muchas veces es parte de nuestro error porque no nos hacemos el chequeo que tenemos y que se puede hacer. Nosotros tenemos un chequeo que es cierto que es gratuito a través de FONASA y a través de la ISAPRE, que es uno anual y que es un chequeo preventivo que no debería hacerse y muchas veces, claro, no sabemos por desconocimiento de que existe este chequeo, que uno se tiene que acercar o al consultorio o a la ISAPRE, si están en ISAPRE, ¿cierto?, para pedir este chequeo. Entonces es necesario podérselo hacer para entonces saber cómo está nuestro organismo, porque, digámoslo, todos somos medios dejados para ir al doctor. Sí, no, le hacemos el quite, pero además que tampoco, Patricia, tampoco de repente es tan barato, o sea, o por ejemplo uno se posterga porque tiene hijos, está con un tema, quizás un problema o separación o lo que sea, y hace que uno efectivamente no esté pendiente ni pueda estar gastando, porque algunas veces uno dice, uno trata de entender, esto es una inversión, pero es un gasto finalmente, tener que pedirle ahora. ¿La pandemia tampoco ayudó a eso, Patricia? No, obviamente, pero bueno, lo bueno es saber que existe este chequeo que es gratuito, donde en el fondo te hacen los exámenes gratuitamente, porque hay laboratorios y todo que trabajan, entonces esto no es un costo que tengas que tener, sino que es parte de ahora, claro, qué bueno saber eso. Sí te va a... Qué bueno saber eso. Yo voy a interrumpirte, pero para la señor, ¿usted qué piensa? Así como que lata pedir hora, no tengo plata extra, no sé qué. Esto es gratuito, esto es un chequeo que se hace anual. Entonces uno se acerca o en el consultorio, que tú tienes que pedir y decir, ¿sabes qué? Me quiero hacer el chequeo anual, y tú lo haces en el consultorio y hablas con tu médico para que te dé los exámenes que tienes que hacer. Y si tú estuvieras en el sistema de ISAPRE, el sistema privado, entonces lo que tienes que hacer es acercarte al ISAPRE y ahí entonces pedir en el fondo, avisarte que te quieres hacer el chequeo anual, y ellos te dan el lugar, el laboratorio donde tendrías que hacértelo y todo lo posible para hacerte todos los exámenes y poder después entonces llevarlos al médico. Perfecto, buenísimo saber. Patricia, dentro de esto también ahora se estaba anunciando, porque era el mes, ¿no es cierto?, del tema de la mamografía, que las mujeres sobre todo, que somos un poquito descuidadas, debemos decirlo, hay que hacerlos también un chequeo anual con respecto a eso. Sí, es muy importante hacerlo porque finalmente, bueno, uno debería tener el control que uno debería hacerse todos los meses las mujeres, ¿cierto?, de lo que es el tacto alrededor del pecho, ¿cierto?, de ambos pechos, que es en el sentido, ¿cierto?, de las agujas del reloj, y tocarse acaso hay alguna protuberancia, alguna cosa que pueda haber y que no debería estar. Entonces es importante hacer primero que nada el autocontrol. Y además de eso, hacerse una vez al año lo que es la mamografía o una ecotomografía mamaria, que es lo otro que se hace. Perfecto, o sea, importantísimo eso. Y dentro de las enfermedades silenciosas, Patricia, para que las mencionemos, obviamente el tema de los cáncer, ¿no es cierto?, que son bastantes, algunos bastante silenciosos. El tema de la diabetes. Uno que es importante, ahora que nombraste el cáncer, uno de los cánceres que es importante y que es una de las terceras causas de cáncer de muerte que tenemos, es el cáncer al colon. ¿Ya? Y muchas veces este cáncer, en un 90%, puede ser manejado si es detectado a tiempo. Entonces es muy importante poder estar pendiente, ¿cierto?, de escuchar a nuestro cuerpo, de saber cómo nuestro cuerpo funciona, y que si yo tengo estreñimiento más allá de lo normal que puedo tener, sangrado, ¿cierto?, en mis heces, ver qué razón también estoy con desánimo, si tengo una anemia que se me puede estar instaurando, un desgarro, una pérdida de peso importante, estar escuchando, viendo nuestro cuerpo, y si eso pasa, poder acudir a un gastroenterólogo para que él entonces nos pida los exámenes, ¿cierto?, que es una colonoscopia, lo que uno se hace, y ahí se pueden detectar si es que hay algún pólipo, alguna cosa que puede estar surgiendo en nuestro colon. Pero si esto es detectado a tiempo, entonces tenemos una alta probabilidad, ¿cierto?, de que esto se pueda sanar. Entonces es muy importante tener con la conciencia de poder hacerlo y esto pesquisarlo a tiempo. Estas enfermedades silenciosas, como decíamos,
no arroja muchos síntomas, y si nosotros no sabemos escuchar nuestro cuerpo, no sabemos detectarlo, no tenemos estos controles, vamos obviamente a enfermarnos y vamos a cuando ya sea muy tarde darnos cuenta de que tenemos esta enfermedad. Así es, y hay otras enfermedades, Patricia, que incluso no tienen ni siquiera que ver, así como el cáncer no tiene que ver con la edad, como la hipertensión. Hay gente muy joven que ya tiene hipertensión. También, no sé si has visto, y me ha sorprendido muchísimo, el tema de la diabetes. Hay muchos niños o sea, estoy hablando de gente de 17, 14, que ya presentan ciertos síntomas y que tampoco, como son tan chiquititos, quizás tú dices, no, imposible. Pero justamente he visto cómo ha disminuido la edad del tema de el hígado graso, diabetes, etcétera. Sí, lo que pasa es que sabes que tenemos un problema que es importante y que es, por un lado, la mala alimentación que estamos teniendo. Ya, yo entiendo, por el precio de las frutas y todo, las verduras han subido de precio y la gente trata de no comerlas o trata de gastar menos. El pan te llena mucho más que una fruta, entonces, claro, uno opta por una u otra cosa muchas veces. Pero el pan es hidrato de carbono, que en el fondo se transforma en azúcar, y eso produce a la larga que uno suba de peso, ¿cierto? Y la obesidad está asociada a estas enfermedades que son silenciosas, como la hipertensión, como la diabetes, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo este cuidado de la alimentación, de mantener mi peso, de mantenerme haciendo ejercicio, ¿cierto? Una actividad física que solamente tiene que ser de 20 minutos diarios, que puede ser 20 minutos caminando, ¿cierto? Donde yo podría llegar y caminar, bajarme de un par de cuadras antes de la micro, o subir una escalera en vez de subir por el ascensor en el edificio, puedo subir por la escalera. Son 20 minutos de ejercicio diario que uno debería hacer para que nuestro cuerpo logre hacer que los niveles de azúcar estén un poquito más bajos, ¿cierto? En la cantidad de ejercicio, la dieta, el tener una buena higiene de sueño, el dormir la cantidad de horas adecuadas. Si yo duermo menos de la cantidad de horas adecuadas, mi cuerpo empieza a secretar la insulina, que es lo que necesitamos para absorber los azúcares que están en nuestro cuerpo. Necesita dormir cierta cantidad de horas. Si yo no duermo esa cantidad de horas, ¿cierto? Las 8 horas, 7 horas que nos tiene, finalmente lo que pasa es que mi cuerpo entonces empieza a secretar menos cantidad de la que tengo que secretar, o empieza a tener a perder un poco el funcionamiento adecuado que debería tener nuestro sistema, ¿cierto?, endocrino. Entonces, finalmente esto hace que también engordemos, porque tenemos menos insulina, empezamos a producir más cortisol, que el cortisol lo que nos hace es engordar, porque nos da ansiedad, porque comemos, porque nos altera todo el ritmo. Entonces, finalmente, cuando no dormimos, ¿cierto?, no tenemos higiene del sueño, finalmente nos vamos enfermando. Y eso va produciendo otras enfermedades. Si yo tengo cortisol alto, me va a subir la presión, voy a tener problemas con el azúcar, para la absorción de azúcar. Entonces, tengo que tratar de mantener estos cuidados, ¿cierto?, lo que son sueño, alimentación, ejercicio. Cuando yo me preocupo de estas 3 cosas, voy a estar mucho mejor. Y voy a poder prevenir de cierta manera lo que son las enfermedades silenciosas. Las enfermedades silenciosas, Patricia, que en realidad qué increíble. Y como bien decías tú, importante también, hay ciertos hábitos, como por ejemplo fumar o tomar en exceso, ¿cierto? Que también esto lo promueven. Mira, el tema de la hipertensión también obviamente hace que tengas una sensación quizás de repente también de más cansancio, quizás alguna afección cardíaca que está tapando o que puede producir, y después vemos algunas cosas como las tromboembolia, enfermedad. Me pasó, yo les voy a comentar algo así, me pasó con mi gatita nunca se había enfermado en la vida, bueno, era viejita sí, pero bueno, estaba súper bien, nunca ni siquiera enferma la guata, o sea, nada. Y le hacíamos sus chequeos y todo, y tenía un soplo al corazón, y eso le provocó una trombo. Eso fue lo que le ocurrió a ella, también era una enfermedad silenciosa. No pudimos tratarla, sino que ya ocurrió la tromboembolia, le paralizó las patitas traseras y lamentablemente en una semana ya no le provocó otra trombo, y ahí ya tuve que hacer eutanasia, lamentablemente. Pero ahí te fijas que en un animalito también ocurre. Lo que pasa es que estamos hablando de 2 enfermedades que, aunque no son lo mismo, ¿cierto?, tienen la misma, en el fondo, la misma parte de nuestro cuerpo que es enfermo, por decirlo de cierta manera. Por un lado tenemos la hipertensión, ¿cierto?, que en el fondo, a ver, si pensamos,
en nuestras venas y arterias, ¿cierto? Como si fueran mangueras. En la hipertensión, nuestras venas son elásticas, ¿ya? Pero lo que pasa es que en la hipertensión, esta elasticidad como que ya no está. Entonces, lo que produce es que esto cuando deberían dilatarse las venas, ¿cierto? Están más apretadas, por lo tanto pasa con mayor, la presión que hace la sangre sobre las venas es mayor, por eso que aumenta la presión sanguínea. Entonces, finalmente lo que hacen es que tenemos que tomar medicamentos, ¿cierto? Para que esto pueda relajarse y estar entonces más fácilmente pueda fluir la sangre, por un lado. Y por otro lado tenemos producen, en estas que hablamos que eran como mangueras en nuestras venas y arterias, ¿cierto? Se producen ateromas, que vendría siendo como el sarro que podría tener esta manguera, que va tapando, ¿cierto? O va disminuyendo el lumen de la arteria para que pase esta sangre, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que cuando de repente puede pasar que este sarro que decíamos, ¿cierto? Estos ateromas que existen, se pueden soltar, ¿ya? Y cuando se sueltan, ese es el coágulo, ¿cierto? Que finalmente uno tiene, que se soltó y se produjo esto. Entonces hay que tener la precaución de estar cuidando, ¿cierto? Nuestra alimentación, porque los ateromas se producen porque de repente el colesterol está muy alto, ¿cierto? Y tenemos que hacernos entonces el perfil bioquímico, que es el que nos arroja cómo está nuestro colesterol, ¿ya? Claro. Y también preocuparnos entonces de no comer tantas frituras, preocuparnos de no comernos el cuerito del pollo, que a todos nos gusta, ¿cierto? Qué tan rico. Las papas fritas. Sí, ahora que terminó el 18, ¿cierto? Los chinchules, la longaniza. Las prietas, Pati, las prietas. El asado a los movetados, ¿cierto? Que no le gusta la grasita, los chicharrones, no, todas esas cosas hay que tener cuidado, hay que preocuparse, y si uno tiene problemas de colesterol alto, hay que olvidarse de ello. ¿Ya? Oye, qué terrible. De puras cosas ricas, tú mencionas, yo soy súper buena para comer, así que también tengo que restringirme. Ya hemos tenido brazo, hemos tenido operación de vesícula, así que ya uno tiene que empezar a ver ahí que tiene que empezar a hacer una dieta más saludable. Por lo menos mezclar, de repente uno se puede salir, pero la idea es que no esté toda la semana comiendo prietas. O sea, ahí... O sea, la idea es que no comen lunes papas fritas, martes chinchules, miércoles longanizas, no. Sino que hacer una variedad en la dieta. Y siempre en el fondo pensar de que tenemos que ejercitarnos, ¿ya? Si yo me ejercito, tengo libertad para comer un poquito más de estas, digamos, comidas que no deberíamos comer. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico hace que nosotros quememos más energía, y al quemar más energía y al entrar estos azúcares a los músculos y a la musculatura, ¿cierto? Y fluir mejor, también va a permitir que entonces pueda hacer estos desarreglos, en cierta manera. Siempre bajo control médico. El médico es el que nos da la dieta, el médico es el que nos dice cuánto nos podemos salir, ¿cierto? Yo tengo problemas, por ejemplo, con el azúcar, y yo sé que yo me puedo comer una rebanada de pastel, ¿cierto? A la semana, o un helado, ¿cierto? Alguna cosa, pero si la rebanada de pastel tiene que ser delgadísima. Claro. ¿Ya? Claro. Vas compensando. Y como bien decías tú, ejercicio físico, aunque sea quizás, hoy no es que me da lata el gimnasio, no tengo plata de gimnasio, no importa, camine. Quizás, como tú dices, bajarte una cuadra antes para que te fuerce a caminar, ¿no es cierto? O ir a pasear el perro si tiene perro, o ir a pasear el perro al vecino, también puede ser una entrada. La caminata, esa caminata no puede ser una caminata como que estás vitrineando, tiene que ser un paso rápido. Ya tiene que ser un paso constante. Claro, no es como que voy contemplando el universo mientras camino. No, claro, tiene que ser para ahí. que sea ejercicio tiene que ser a un ritmo adecuado. Exactamente, empezar quizás con una nueva semana. Este mes de octubre sí viene la dieta. La dieta quizás es eso, quizás comer lo mismo pero en menos cantidad. Y ojalá con más variación, o sea, que de repente una ensaladita. Yo soy media mala para la ensalada, Pati, así que tengo que esforzarme. Sí. Pero mira, hay que recordar lo siguiente, dos cosas. Cuando uno tiene problemas de alimentación o quiere bajar de peso, en general lo que tiene que hacer es comer más frecuentemente, cantidades más pequeñas, pero más frecuentemente. Los que tienen problemas con el azúcar generalmente le dan comida cada 3-4 horas, o una comida o colaciones entre medio.
porque así no pasamos largas horas de ayuno, ¿cierto? Y esas horas de ayuno son cuando uno se le libera el azúcar y todo. Entonces, por eso es que es importante mantenerse comiendo cada 3 horas. Mira. Por un lado. Y por otro lado, tenemos que recordar que lo que tenemos que comer es lo siguiente: una palma de mano, ¿cierto?, de proteína. Perdón, una palma de mano de ensaladas. ¿Ya? Media palma de proteína, o sea, poquito. O sea, ensalada, proteína. Media taza o 3/4 taza máximo de hidrato de carbono. O sea, papa, está hablando de arroz, fideo. 3/4 taza máximo. Entonces, esa es lo que uno debiera comer para comer de forma adecuada. ¿Ya? O sea, mucha ensalada, más o menos de proteína y poquito de hidrato de carbono. Bien importante que usted se chequee, como bien dice Patti, es buena recomendación también que usted pueda ir a su consultorio, preguntar en su ISAPRE este chequeo anual para que no diga, es que sabes que no tengo la plata, porque es sumamente legítimo no tener la plata para hacerlo. Esto es una posibilidad que usted lo puede hacer gratuitamente. Me imagino que también a los niños, ¿cierto, Patti? También, porque yo decía que ahora lamentablemente hay ciertas enfermedades, como por ejemplo diabetes, que tú ya la ves en niños muchísimo más pequeños. Lo que pasa es que tenemos que tener, lo que yo hablaba, los niños pequeños tienden, y generalmente porque, claro, es más fácil para nosotros como papás, ¿cierto?, que le mandamos de colación galletas, le mandamos papas fritas, le mandamos cualquier cosa. Los niños no tienen hábitos alimenticios, comen en la casa lo que pillan, o un pan, o mucha de esta comida chatarra. No están acostumbrados tanto a comer frutas, verduras, no hacen tanto ejercicio físico. Hoy en día los cabros chicos pasan, ¿cierto?, mucho más tiempo en los videos y estando frente a la pantalla de televisión en vez de hacer ejercicio. En nuestra época uno solía jugar a la calle, ¿cierto?, con los vecinos, jugar a la pelota, lo que fuera, pero hoy en día los niños están encerrados, más después del tiempo de pandemia donde estuvimos como recluidos y claro, nos dedicamos a engordar. Entonces, obviamente, esa falta de ejercicio, esa falta de estos hábitos saludables hacen que los niños aumenten el sobrepeso, y el sobrepeso te va a producir a la larga o una intolerancia, ¿cierto?, a la insulina que se habla, ¿cierto?, o una diabetes mellitus, que es una diabetes del tipo 2, que es la que uno puede mantener estable, ¿cierto?, tomándose la pastilla que todos podemos tener. Pero lo importante es saber que si hacemos una dieta adecuada, ¿cierto?, estos niveles de azúcar o esto que hay, y si bajamos de peso, puede volverse atrás. Entonces es importante tener estos hábitos y todo, porque si estás quizá a tiempo y tenemos estos hábitos o podemos bajar de peso, podemos controlar lo que puede ser esta enfermedad, que podría ser mucho más a la larga, trae más consecuencias, porque por ejemplo la diabetes lo que hace finalmente es irte envenenando la sangre, te va, no es que se envenene, pero sí, claro, va echándote por fuera el resto de los órganos del cuerpo, ¿cierto?, el corazón, los riñones, los pulmones, todo, los ojos, porque te va llevando este azúcar a estos órganos, ¿cierto?, y hace que te vayas enfermando de otras cosas. Así es. Y bueno, y ya cuando son obviamente mayores, ¿no es cierto?, están temas como la arteriosclerosis, que también es un gran tema, que mucha gente dice, no, sí, si yo no tengo nada, nunca me siento mal, pero también empiezan con ciertos, no sé, pues se marean, por ejemplo, empiezas a ver que tiene efectivamente hace mucho tiempo, que no es el oído medio, sino que era algo mayor, que es justamente este deterioro de las arterias. Exactamente, ¿sabes lo que pasa? Que eso, la arteriosclerosis y todo, bueno, primero que nada se hace chequeo, el bioquímico que habíamos dicho, tomarse los remedios. Mucha gente deja de tomarse los remedios o los deja, ¿cierto?, un poco de lado, o no tiene un horario para tomárselo, si lo toma cuando se acuerda, cuando no. Es tener el hábito, ponerlos en el velador para que uno apenas se despierte, pum, tomarse los remedios apenas uno se levante, crearse ese hábito. Y, como habíamos dicho, tener cuidado con la alimentación. La arteriosclerosis, hay que tener cuidado con la alimentación, hay que tomarse el remedio, ¿cierto?, la astatina todos los días y tener la precaución de hacerlo, tener los controles médicos, tratar de ir a visitar al médico, ¿cierto?, cada cierto tiempo, hacerse el hábito de hacerlo y saber programarse. Yo en mayo tengo que ir a ver a mi médico que es de cardiólogo,
¿cierto? En julio voy a hacerme la mamografía, entonces yo me programo y sé que me lo tengo que hacer, por lo tanto, como me programé, voy a juntar la plata para poder hacerlo. Entonces, hay que hacerlo, no hay que dejar de hacerlo. Y hay muchos de estos medicamentos, ¿cierto?, que están, además, cuando uno ya tiene la enfermedad, el sistema te los da, te los brinda, ya sea en ISAPRE o sea en consultorio, te los dan. Si tú tienes una diabetes, ¿cierto?, se inscribe tu enfermedad, la ponen ahí, ¿cierto?, y que tú la tienes, y tú compras los medicamentos además a otro precio, a un precio mucho más bajo. También están las farmacias populares, donde uno puede comprarla en las farmacias municipales. Entonces, hay que ver, hay que buscar dónde hacerlo, dónde comprar, cómo hacerlo, por preguntar en el consultorio. No deje de preguntar. Si usted no pregunta, lo peor que uno puede hacer es no preguntar. Es mejor pasar porque uno no sabe y preguntar a dejarlo pasar. Entonces, hay que saber, hay que preguntar, molesten. Las personas del servicio de salud que lo están atendiendo están para eso, para poderlo ayudar a usted. Entonces pregúntele, si no entiende, vuelva a preguntarle, pregúntele cómo tiene que hacerlo. Trate de ver, además tiene información que están en las páginas, ¿cierto?, del servicio de salud, que son del ministerio, ¿cierto? Ahí dice, sale dónde están los remedios, sale dónde están las farmacias populares, sale dónde no se puede comprar los remedios a precio más bajo, ¿cierto? Entonces hay que buscar. Hoy en día hay muchos que tienen nuestras farmacias populares y uno tiene que aprovechar, tiene que inscribirse en su municipio, ¿cierto?, llevar sus papeles para poder entonces acceder a estos beneficios. Hay muchos beneficios y tenemos que aprovechar. Eso es sumamente importante. Patricia, te queremos agradecer, nuestra terapeuta ocupacional, que también, por supuesto, si usted quiere ser atendido por ella, obviamente nos contacta acá también para poder entregarle todos los datos a Patricia, que está ahí esperando, sabe de muchas cosas, además, Patricia, además de, obviamente, tu expertise, que es, obviamente, la terapia ocupacional. Muchas gracias, Patricia, que tengas un lindo día. Gracias, igualmente. Gracias.